Presidenta, señorías, pues nuevamente subimos a esta tribuna para reiterar nuestra posición con respecto a este tema. Nuestra posición ha sido siempre favorable a blindar un escudo de protección para los trabajadores y trabajadoras y no va a cambiar en este momento. Es más, seguimos pensando que sigue siendo necesario que el Estado intervenga en la economía y que lo haga para defender a los y a las trabajadoras. Por eso apoyamos este Real Decreto. Lo apoyamos porque creemos que tienen que mantenerse los ERTEs hasta el 31 de mayo, que no 31 de marzo, aunque probablemente también dentro de unos meses tendremos que volver a plantearnos este debate porque estamos de acuerdo con las ayudas a los autónomos, con las prestaciones por cese de actividad, por agilizar los trámites administrativos que a veces están haciendo que mucha gente no cobre los ERTEs cuando tendría que cobrarlos y que tengan que estar varios meses esperando que la ayuda cristalice, que la ayuda se materialice y tengan dinero en sus cuentas, y porque creemos también que es importante que se exija a los empresarios que están siendo tan solícitos a la hora de pedir ayudas al Estado, aunque tengan un gen liberal importantísimo que les ha hecho crecer desde la cuna hasta levantar sus imperios, olvidándose de que la mitad los heredaron. Pero, como digo, a toda esta gente que ahora hace cola en la ventanilla del Estado para recibir ayudas públicas, también habrá que exigirles que luego no despidan a los y las trabajadoras cuando cesen las ayudas. Y creemos también que es importante que la cuantía por la prestación no descienda del 70 al 50% o al 60%, como en algunos momentos se planteaba. Por todo eso vamos a apoyar el Real Decreto, pero a la vez que apoyamos el Real Decreto también queremos señalar alguna cuestión. Ustedes en el Real Decreto, creo que es en la primera o segunda página, no recuerdo ahora exactamente bien, dicen algo como esto, no como esto, sino literal. Dicen que estas medidas han demostrado su eficacia para la protección del tejido productivo y de las personas trabajadoras. En un momento de extremada complejidad sanitaria, social y económica, estos decretos han contribuido a sostener a las empresas, de eso no cabe, parece que ninguna duda, y, en definitiva, a proteger el empleo. Y eso no es tan cierto. Y seguramente a usted le gustaría que esto fuera literal y que fuera exacto con lo que ha pasado, pero no es cierto. No es cierto porque, por lo menos, en las calles y pueblos de Euskal Herria vemos cómo se despide a gente en Tubacex, en matricerías de Deusto, en el sector aeronáutico en general, a Aernnova, a Alestis, ITP, PCB, Aerocanstins. Y eso no es mantener el empleo, y eso lo están haciendo grandes empresarios y lo están haciendo aprovechando una coyuntura, insisto en la palabra coyuntura, porque en esta realidad coyuntural ellos están tomando medidas estructurales, que es destruir empleo. Y además, como en el caso de PCB, y ahora que parece que esto está muy de moda en la opinión mediática española, pues en algunos casos lo han hecho disolviendo a trabajadores que estaban manifestándose de manera pacífica con una absoluta y desmedida violencia policial. Véase el caso del secretario general de Industria de Comisiones Obreras en la manifestación de PCB, Javi Gómez, para que le mande un saludo, a quien le rompieron el tabique nasal, así, de manera gratuita. Pero, como digo, mucho nos tememos que tendremos que volver a estar aquí otra vez, porque es muy probable que el 31 de mayo, cuando finalizan el periodo de extensión de estas medidas, nos sigamos encontrando en esta misma realidad. Es decir, la tan ansiada nueva normalidad todavía no será una concreción práctica y diaria y cotidiana en las vidas de la gente. Es muy probable que en el verano todavía muchas de las medidas de excepcionalidad se tengan que mantener, atendiendo a lo que los propios miembros del Gobierno están señalando cuando hablan de los ritmos de vacunación o de los ritmos de vuelta a la normalidad. Y ahí lo que nos planteamos es algo muy evidente. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a exigir la COE en esta ocasión? Porque hasta ahora han estado dentro del diálogo social, no les ha ido mal. Les hemos ayudado a aliviar sus cargas económicas a costa del erario público. Pero ellos siguen insistiendo en que se elimine la posibilidad de despedir durante los 6 meses posteriores a la finalización del ERTE. Y nosotros no rechazamos el diálogo social. Nos parece bien que exista diálogo social, pero le encontramos 2 graves carencias. La primera, que ese diálogo social se hace con sindicatos representativos en el Estado español, que a veces son menos representativos en otras realidades nacionales como la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra o Galicia, y ahí no está ni la CIGA, ni ELA, ni LAB, que son bastante más mayoritarios que esos sindicatos. Y, por otro lado, y nos parece esto todavía más preocupante si cabe, porque creemos que la COE, fundamentalmente la COE, pero no solo, está haciendo a veces de la mesa de diálogo social su herramienta con capacidad de veto. Por eso le animamos, señora ministra, a que aquello que ha verbalizado en alguna entrevista se lleve a la práctica, a que no permita que utilicen el veto en el diálogo social para frenar cualquier posibilidad, porque aquí y esas posibilidades se cristalizan, se vehiculizan en elementos tan básicos como la subida del salario mínimo interprofesional o la necesidad de derogar todos los aspectos lesivos de la reforma laboral. Hay que hincarle el diente a todo eso porque, si no, será tarde cuando queramos hacerlos. Porque está muy bien que el Estado aporte para sufragar gastos, está muy bien que haga el esfuerzo que está haciendo con los ERTEs,
que la ayuda de inyección pública sirva para aliviar la situación de todos y todas, pero al final que nadie olvide que esto es un claro elemento y un claro ejemplo de intervención pública. De la intervención pública que algunos denostan cuando consideran oportuno, pero a la que recurren cada vez que se ven necesitados o ven que pueden sacar. Y esta realidad también es preocupante por otro aspecto, porque no podemos olvidar que el paro en el Estado español es asfixiante. También lo es en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, pero en una pequeña, menor medida. Y ante esta realidad no podemos hacernos trampas. Es decir, hay una larga lista de desempleados y desempleadas, creo que rondan los 4 millones, hay un 40% de paro juvenil en el Estado español y todo esto sin contar a la gente que está acogida a los ERTES y que no sabemos qué futuro van a tener después de los ERTES, pero que en cualquier caso cuentan como inscritos en la Seguridad Social en términos de asalariados, aunque en realidad su realidad, la de esos autónomos y la de esa gente que está acogida a ERTES, es la de que no están trabajando. Por tanto, no se trata solo de ganar tiempo, sino de blindar derechos. Y nos parece bien que anuncie, sobre todo como ha hecho al final de su intervención, la voluntad de ir más allá de lo que estas ayudas significan. Pero es que es el momento de blindar derechos. Es que no va a haber otro tiempo posible para blindar los derechos. Si no, solo estaremos ganando tiempo. Se trata de definir a qué modelo vamos. Porque lo que podemos vernos a la vuelta de la esquina es que se despida a trabajadores experimentados, a trabajadores a los que se les deja en el alambre del mercado laboral por su edad, porque tendrán más de 45 años, aunque tengan muchos años de experiencia, y tendrán dificultades para volver a insertarse en el mercado laboral a cambio de contratar a mano de obra más barata, aunque esté menos cualificada, para así abaratar cada puesto de trabajo. Ese es el temor que tenemos y eso le planteamos. Termino ya. Nos parece que es el momento de exigir a las grandes empresas la misma generosidad que el Estado ha demostrado para con ellos y con ellas. Ya lo decía ayer un estudio, estamos en los tiempos de deuda pública equivalente a la de la guerra de Cuba. Por cierto, supongo que día amargo para quienes todavía lamentan el ocaso del Imperio Español. Pero si esa realidad se da, lo que habrá que hacer es actuar ya. Y es verdad que todo lo que he dicho tiene un sesgo ideológico que yo no niego. Nuestro propio sesgo ideológico al final, o a fin de cuentas, nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, siempre hemos estado mucho más cerca de una persona que habría cumplido años de estar viva, como Lucio Urtubia, que de los grandes empresarios. Mila esker. Muchas gracias, señor Matute.